día y al tiempo en el que vamos a dejar que la palabra siga hablando, nos siga cumpliendo el fin, el propósito por el cual Dios nos ha dejado, que es la de edificarnos, bendecirnos, guiarnos en medio de este mundo, darnos la sabiduría que necesitamos y evidentemente ayudarnos a entender los planes, los propósitos de Dios y poder realmente darle la gloria en medio de las diferentes circunstancias que nos toque vivir. Así que me alegro de poder estar aquí para poder compartir con vosotros la palabra. Hoy me gustaría acercarnos a, como sabéis, estamos en el libro de 2 de Timoteo. Marco, nos alegramos de verte. Bendiciones. No sé si estás solo, ¿no? No veo a Yoli. Yoli que está por allá. Bienvenida, Yoli, nos alegramos de verte. Muy bien, tenemos ahí también una persona que nos visita, luego daremos tiempo para que podamos conocerla un poquito. Muy bien, me gustaría que sigamos acercándonos al texto de 2 de Timoteo, pero solo voy a fijarme en una línea, en una frase que aparece en el versículo 7. Pero antes, como es costumbre, me gustaría hacerte la pregunta: ¿qué buscas en tu vida cuando sigues a Jesús? ¿Qué estás esperando que sea tu vida al seguirle a Él? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas que ocurra? Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando somos lo que Dios quiere que seamos? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando somos lo que somos? Bueno, ahora con el texto y con lo que el Señor está poniendo en mi corazón, entenderéis la pregunta y quizás podremos encontrar las respuestas a ella. Una de las cosas que estaba meditando era precisamente en una pregunta que quizás a veces no se puede hacer. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? ¿Qué contestarías? ¿Qué responderías? ¿Cómo? Difícil. ¿Hay alguien más que...? Difícil. ¿Qué fácil? Difícil. ¿Qué cómo? Difícil. 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 Vale, ahora lo pilla. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra también, porque también la palabra va a hablar sobre ese tema, ¿no? Y nos va a tratar de enseñar. Lo que el texto, gracias hermano por tu fiel servicio. Una de las cosas que está clara es que en la Escritura, una de las imágenes que utiliza para poder hablar del creyente es la de un soldado. Es la de un atleta. Son personas que de algún modo están implicando ¿qué? Esfuerzo. Están implicando evidentemente toda esa capacidad para poder llevar adelante cosas que no son fáciles. De hecho, eso es precisamente lo que Pablo está tratando de resaltar cuando estamos leyendo el versículo 7 de 2 de Timoteo, capítulo 4, dice: he peleado la buena batalla. Y habla de pelear. De hecho, eso es una referencia a lo que también le había dicho a Timoteo en el libro anterior, que era 1 de Timoteo, unos cuantos años antes. Le dice a Timoteo, precisamente le insiste con esta verdad, el versículo 12 del capítulo 6 de 1 Timoteo, dice: pelea la buena batalla de la fe, y habla de batallar. Pablo ha tenido que pasar por montones de situaciones complejas, difíciles, ha tenido que enfrentar situaciones evidentemente duras, y evidentemente está haciendo referencia a ellas cuando está tratando de decir: he peleado la buena batalla, he luchado, he corrido esa carrera, como también va a decir en el mismo texto, o como va a hablar luego en 1 de Corintios, y donde en 1 de Corintios una de las cosas que va a utilizar es la imagen del propio atleta que va corriendo, que se esfuerza, que se entrena, que se sacrifica por llegar a la meta, por evidentemente obtener el premio. Eso es lo que encontramos en el capítulo 9.
a partir del verso 24 de 1 de Corintios, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Lucha, esfuérzate, y ve adelante con el ministerio, con la misión que Dios te ha dado, con la vida que Dios te ha dado, persíguela. Es parte de lo que encontramos en las Escrituras. Nos llama Filipenses en el capítulo 2, verso 12, a ocuparnos ¿en qué? ¿Alguien se acuerda de ese texto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el texto. Implica también la necesidad de poder realmente estar comprometidos con lo que realmente Dios nos ha dado y caminar en la dirección que Dios está buscando de nuestras vidas. Implica evidentemente una dedicación por nuestra parte, y eso es parte de lo que los creyentes tenemos. Y una de las realidades es que estamos en una batalla. Los creyentes estamos en una batalla, en una guerra. Es una guerra espiritual, es una batalla espiritual, es un conflicto espiritual en el que evidentemente nosotros estamos tratando de alcanzar aquello al cual Dios nos ha llamado a perseguir, a vivir, a buscar en nuestras vidas, pero estamos como, la vida cristiana a veces yo creo que a veces la podemos representar como no sé si habéis visto los campos estos de entrenamiento militar, ¿os suena esto, por lo menos de película, ¿no? Que si hay cuerdas, que si hay una serie de cables con pinchos y hay que meterse por debajo y debajo de barro, a eso le gustaría más de uno, que sí. Eso, por lo menos a los chicos nos gustaría, creo que más de uno, ¿no? Subir por rampas, tener que tirarse por escaleras que hay que ir. Bueno, las chicas no tienen mucho interés en eso, pero la realidad es que a veces la vida cristiana quizás puede parecerse en algún momento a un campo de esos de entrenamiento. De hecho, la vida cristiana es un campo de entrenamiento de Dios para seguir forjando en nuestras vidas aquel carácter, aquellas virtudes, aquello que evidentemente nosotros no podemos crear, pero Él sí, por su Espíritu, quiere hacer en nuestras vidas. Y la vida cristiana a veces es compleja. Y eso es parte de lo que evidentemente tenemos que, yo creo que la mayoría sabemos, es difícil, no es tan fácil en un sentido. Ahora, a mí me gustaría que luego realmente nos planteáramos, ¿es realmente difícil o es realmente fácil? O a veces depende. Y eso es lo que me gustaría también ahora que fuéramos viendo. La realidad es que tenemos un llamado a perseguir algo que no va a ser tan fácil. De hecho, tenemos obstáculos en el camino. Tenemos, de hecho, también enemigos que van a intentar estorbar todo nuestro proceso de avance en la fe y de conquistar aquello a lo que Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado a conquistar, ¿eh? ¿Sí o no? ¿No os lo he convencido? ¿Dios te ha llamado a conquistar? Sí, la santidad en tu vida y en la mía. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de manera distinta, diferente. Eso implicará a veces reconocer que somos soldados que estamos conquistando aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y Dios nos ha llamado a conquistar una vida. Y ahora iremos viendo algunos detalles de eso. Y veremos algunos ejemplos de cómo creyentes conquistan áreas en sus vidas a las que Dios está llamando a vivir. Creo que una de las cosas que evidentemente tenemos que desechar de nuestras vidas es la idea de que la vida cristiana tiene que ser cómoda, fácil y tranquila. No sé si lo has desechado o no, pero me gustaría animarte por las Escrituras que la vida cristiana no es ni cómoda, ni fácil, ni tranquila. A veces tienes momentos complicados. Pero lo que sí tengo que decirte es que la vida cristiana es la mejor vida que podemos vivir. Amén. Seguir a Jesús es lo que mejor podemos hacer en esta vida. No hay otra cosa que pueda traer esperanza, bien a nuestras vidas y pueda bendecir y nosotros nos convertamos en bendición a aquellos que están a nuestro alrededor. No existe.
La sociedad que tenemos a nuestro alrededor constantemente nos dice que vive a tu manera. Tú eres el que decide qué es lo que está bien y lo que está mal. Bueno, en la vida cristiana no lo decidimos nosotros. El cristiano no lo decide uno mismo. O sea, lo que está bien y lo que está mal nos viene decidido por el de arriba, por nuestro Señor, por nuestro Rey. Y nosotros caminamos en esa senda. En medio de esa senda nos vamos a encontrar con situaciones complejas. Hay un texto que me meditaba sobre él, planteándolo, pensando en este tema de si la vida cristiana es fácil o es difícil. Y me recordaba el texto de Mateo 11, versículo 30. No sé si os acordáis el texto que es, un texto muy conocido, que conocemos muchas veces, muchas veces hacemos referencia a él. Es un texto en el que el Señor nos llama a venir a Él, ¿no? Todo aquel que está trabajado y cargado, ¿no? Porque yo os haré descansar. ¿Os acordáis del texto? Vamos a buscarlo. Los que tengáis ahí vuestra espada, como decía la hermana, vamos a buscarlo. Dice el versículo 28 de Mateo 11, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y leía el siguiente versículo y me paraba a pensar. Porque el siguiente versículo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evidentemente Jesús está hablando sobre el yugo, esa vida entregada, rendida a Jesús. Dice que es fácil. ¿Qué es lo que está queriendo decir? A ver, si por un lado Jesús dice que es fácil, pero por otro estamos encontrando en la Escritura, y Pablo nos está llamando a combatir, a luchar, a pelear, como si fuera un poquito contradictorio, ¿no? El texto mismo nos dice la respuesta y nos recuerda. Porque Jesús nunca nos llamó a una vida sin problemas. De hecho, en las Escrituras muchas veces Jesús dice que si le seguíamos a Él, ¿qué íbamos a ver? Aflicciones. Juan 16, 33 dice que el que quiera seguir en pos de Él, vamos a sufrir aflicciones. Hay dificultades, problemas, hay toda una serie de tensiones, hay obstáculos en la vida que vamos a tener que enfrentar y seguir adelante. ¿Pero qué quiere decir entonces Jesús con esto de que es fácil? Vale. Primero hay que entender lo que viene antes, ¿vale? Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Venid a mí, dice Jesús. La idea es, el contraste lo está marcando, sobre todo en el contexto, lo que está queriendo es marcar la diferencia entre la religiosidad judía, marcada por las tradiciones, por las leyes humanas que se han forjado, y por la vida de Jesús. Es un contraste clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiere tratar aquí de decir? Ven a Él, ven a Jesús. Entrega tu vida, ríndete a Él. ¿Y qué ocurre? Cuando nos entregamos, nos rendimos, porque ¿el yugo qué significa? El yugo era, ¿sabéis lo que es el yugo, no? Que no seamos gentes de campo, pero el yugo era ese trozo de madera que se ponía en los animales para que fueran juntos y juntos caminaran. ¿Sabéis quién está al otro lado del yugo nuestro? Es Jesús, el que está a nuestro lado. Por eso dice que no estará con nosotros hasta el fin del mundo. Está a nuestro lado Jesús. Como decía nuestra hermana Melody cuando oraba. Es cierto, está con nosotros. Está a nuestro lado del yugo, acompañándonos. ¿El yugo implica qué? Rendición, sometimiento, entrega. Significa eso. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la vida va a ser una vida cuando le sigamos a Él sometidos, libre de problemas, libre de dificultades, y que va a ser un camino de rosas. No, tampoco está queriendo decir eso. Pero Él está comparándolo con la tensión que están viviendo muchos judíos en mantener esa religión, todas esas tradiciones y todas esas cosas. Y Jesús está diciendo: mira,
seguir mi yugo es muchísimo más fácil. Seguirme a mí va a ser mucho más fácil que seguir todo eso que tú has estado siguiendo, que habéis estado siguiendo. Seguirle a Él es lo mejor que podemos hacer. No solo porque no estamos solos, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que fortalece, el que trae aliento, el que trae la ayuda que nuestras vidas necesitan. Es Jesús. Entonces es lo que Él está tratando de decir. Mi yugo es fácil, es posible. La vida a la que yo te estoy llamando es posible con mi presencia a tu lado. Tú solo no puedes vivirlo. Solo es posible por el poder y la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la vida, evidentemente, se hace posible, se hace mucho más fácil cuando estás Jesús delante, cuando está Jesús a nuestro lado, cuando está Jesús con nosotros. Y el Señor está resaltando, que evidentemente eso es lo que quiere ayudarnos. Una vida en dependencia de Él es capaz de enfrentar situaciones como... ¿Cuál es la situación más dura que veis en el Nuevo Testamento? La que más pensáis que no estáis preparados para enfrentar. ¿Alguien se acuerda de alguna situación? Yo tengo varias en mente ahora mismo. ¿Alguien? Del Nuevo Testamento. Job también podría ser del Antiguo Testamento. Vale. Podríamos utilizarlo. ¿Alguien más? Esteban, por ejemplo. ¿Quién iba a decir alguien por ahí algo? ¿Sí? La muerte de Jesús. ¿Jesús? O sea, hay ejemplos, montones de ejemplos. Y si luego vamos a la historia del cristianismo, vemos montones de ejemplos de personas que han pasado por situaciones muy difíciles, que las han atravesado de manera victoriosa en Jesús. Porque es la única manera de enfrentar las dificultades que vienen en la vida. Porque venirlas tenemos que entender que van a venir. Y que eso es parte de la realidad. La pregunta es, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo las estamos enfrentando? Y evidentemente es parte de lo que me gustaría en esta mañana también tratar de compartir. En medio de la batalla en la que estamos, hemos sido llamados a pelear la buena batalla. Hermano, cada uno de nosotros hemos sido llamados a pelear la buena batalla. Julián, tú has sido llamado a pelear la buena batalla. Emanuel, Axel, José Manuel, Manolo, Daniel, Pedro, todos hemos sido llamados a pelear la buena batalla. Todos estamos en una batalla que tenemos que tener clara, que tenemos que lucharla y tenemos que seguir avanzando en la conquista de aquello que Dios quiere obrar en nuestras vidas. La realidad es que también tenemos enemigos. Nuestros enemigos no es ni es nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni son nuestros hermanos o hermanas, no son nuestros padres, no es nuestro prójimo, ni siquiera es nuestro vecino, ni nuestro compañero en el trabajo, ni el jefe del trabajo es nuestro enemigo. No están ahí los enemigos. Nuestro enemigo principal, el título que da la Escritura, es el acusador, es el engañador, el mentiroso. Son títulos que se utilizan para recordarnos que hay un enemigo, sí, lo tenemos. Y ese enemigo es el que va a tratar de incitarnos a no seguir el camino, a no luchar y a no buscar y conquistar aquello que Dios quiere. Posiblemente esté ahora en tu mente diciéndote: esto que estás escuchando es tontería, no le hagas caso. Y Satanás no puede poseernos, pero sí va a utilizar pensamientos, va a filtrar pensamientos a tu mente para decirte: no vale la pena seguir a Jesús, tú tranquilo, tómatelo, disfruta de la vida, ya tienes el billete al cielo, así que relaja. ¿Podría eso ser una voz diabólica? La realidad es que tenemos un enemigo. Hay un mundo que nos rodea, dominado por el mundo, donde nos ofrecen maneras de disfrutar de la vida.
Que disfrutes así, se acaba tan rápidamente y luego viene una carga tremenda y un dolor muy grande. Eso es parte de lo que estamos luchando, pero ¿sabéis cuál es el mayor enemigo? Yo mismo. A veces yo soy mi mayor enemigo, mi mayor obstáculo, mis propios deseos, mis propias ambiciones, mis propios anhelos, mis pensamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descubrir lo que Dios está queriendo hacer y lo que otras fuerzas están intentando empujarnos. Nosotros tenemos una realidad que enfrentar y es la que nos recuerda Romanos 7. Romanos 7 de vez en cuando es un texto al que me gusta acudir porque creo que tenemos que seguir refrescando la verdad que nos está recordando Romanos 7. Romanos 7 dice algo, a partir sobre todo del versículo 22 y 23, que creo que resume un poco la idea. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Como creyente disfrutamos de la ley de Dios, nos alegra la palabra de Dios. Pero, aquí viene el pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te das cuenta cuando tu corazón se revela contra la voluntad de Dios? ¿Eres consciente de eso? ¿Lo ves? Porque esa es una realidad que vivimos todos, ¿eh? Cuando yo paro a mirarme en mi corazón, yo me doy cuenta que soy rebelde. Soy rebelde. Porque Dios me dice a veces cosas que yo no quiero. ¿Te ocurre a ti lo mismo? Descubres que hay rebeldía en tu corazón contra lo que Dios quiere. Bienvenido al club. La pregunta, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Con esa rebeldía natural en el corazón humano. El Señor dice que vayamos a Él. Y eso creo que es lo que realmente necesitamos constantemente, como decía Fátima, compartía. Nuestra gran necesidad, profunda necesidad, es acercarnos al Señor constantemente. Porque es el Señor que nos ayuda a descubrir eso y a tratar eso. Para que nuestras vidas se amolden cada día más a lo que Dios quiere. Y podamos ser hombres y mujeres que evidentemente podamos expresar esa nueva creación que somos. Somos nueva creación, eso es un disfrute, eso es una pasada, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero es cierto, es una pasada ser una nueva criatura. No estamos esclavizados a ser lo que hemos sido toda la vida. Dios nos ha dado el poder para ser una nueva criatura. Es tremendo eso. Y eso es lo que el Señor quiere. Nuestro corazón intenta desviarnos y no quiere estorbar el que nosotros seamos esa nueva criatura. Satanás, la influencia del mundo que nos rodea, que no tiene a Dios, ni quiere saber de Dios, estamos en una batalla. Y es cierto que estamos en una lucha. Y que evidentemente tenemos que librar con la ayuda de Dios, porque si no, no es posible. No hay manera de librarla solos. Nos comen, nos destruyen. Y necesitamos acercarnos a Jesús de una manera clarísima todos los días de nuestra vida. La pelea que estamos librando es por ser aquello que somos, es por vivir aquello a lo que Dios nos está llamando. Mateo 5:13 es un versículo, creo que son los versículos quizás más conocidos en las Escrituras, ¿no? El texto describe a la iglesia, al creyente, ¿cómo? ¿Cuál es la metáfora que utiliza aquí Jesús? La sal.
Y dice el texto, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Tú eres sal de la tierra? ¿Dios te ha hecho sal? Pues tenemos que cumplir la función para la cual hemos sido creados. Y Dios utiliza la metáfora para ayudarnos a entender qué es lo que busca en nuestras vidas. Que seamos sal. Mira el texto lo que dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, si deja de ser sal, porque eso es lo que trata, es la idea un poco de que si se desvaneciere, es decir, ya no sala, ya no es sal, podrá ser otro componente químico, pero no la sal, no las características de la sal, ya no puede conservar, como es el caso, ¿no? Se conserva pescado, que bueno, están los arenques, ¿verdad que sí? Y todos están embarraditos en sal. La sal sirve además para sazonar, tiene una función preciosa también. Qué bueno está un plato con sal. Qué difícil está un plato sin sal. La sal tiene una función, pero tiene que ser ella. Cuando la sal deja de ser sal, no sirve para nada. Cuando los creyentes dejamos de ser lo que Dios quiere que seamos, no servimos. Dios nos ha llamado a ser diferentes en medio de este mundo. Dios nos ha llamado a ser sal. Sal tiene una serie de características claras que le distinguen de la carne, que le distinguen del pescado, de cualquier otra cosa donde la apliquemos. Mientras la sal sea diferente, cumplirá su función. Mientras nosotros seamos diferentes al resto de la sociedad que nos rodea, cumpliremos nuestra función. Ser sal es una lucha, hermanos. Lo fácil es dejarse llevar. Pero ser sal es una lucha a la que evidentemente Dios nos está llamando a los creyentes. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que seguir recordando. La lucha, la batalla que nosotros estamos librando es ser lo que somos, hijos de Dios, creyentes, entregados, rendidos a Jesús, enamorados de Él, hombres transformados, mujeres transformadas por el poder del Espíritu Santo para vivir la vida que vemos en nuestro precioso Señor. Cuando somos eso, nuestra influencia, nuestra sal sala. Cuando abandonamos esa lucha o no les interés en nuestras vidas eso, dejamos de salar, dejamos de influir, dejamos de ser instrumento de Dios para aquellos que están a nuestro alrededor. En noviembre de 2006 ocurrió algo muy dramático. ¿Conocéis quiénes son los Amish? ¿Habéis oído de los Amish? De estos hermanos van con sus carretas y sus caballos, sus campos, sus sombreros de agricultores, no sé, seguramente habéis visto, ¿no? Con sus barbas, ¿verdad? Y unos cuantos chiquillos. Normalmente son unos cuantos. No usan la tecnología, ellos piensan que la tecnología no les ayuda en su desarrollo. Hubo en 2006 un atentado en un colegio Amish. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Entró un joven a ese colegio, retuvo a los niños, a un montón de niños, hizo un grupo allí, y ese joven mató a 5 niños, niñas en concreto. Eran niñas de entre 7 y 13 años. Eso fue evidentemente pues una situación dramática, ¿no? Para la comunidad Amish.
el chaval que había secuestrado a todos esos niños, al final lo que hace es pegarse un tiro y se quita también la vida después de haber asesinado a las 5 niñas Amish. ¿Qué hubiera pasado si eso ocurre en tu vida? ¿Cómo hubieras reaccionado? Piénsalo. ¿Cuál sería tu reacción? Porque nuestras reacciones son muy importantes. Las cosas que nos pillan más o menos, que las vemos venir, es una cosa, pero algo así de golpe es una reacción que brota desde dentro. Sale lo que hay dentro. ¿Cómo hubiera reaccionado la mayoría de las gentes ante una situación como esa? ¿Rabia? ¿Venganza? ¿Ira? Seguramente serían las reacciones normales en muchos casos, en mucha gente. ¿Sabéis cómo reaccionaron los Amish ante esta situación? A las pocas horas de enterarse que habían muerto sus hijas y el joven que había ido, un grupo de la comunidad, de ese grupo de Amish, fueron a visitar a los padres y a la esposa de ese joven que había matado a sus niñas. ¿Pensáis que eso es una reacción normal? ¿Natural? No lo es. Y se acercaron a ellos para mostrarles su amor y misericordia. A los padres y a la esposa de eso, que había matado a las niñas, a sus niñas, a las pocas horas. Esto no es una novela, es un caso real, verídico, que podéis buscarlo en internet y lo vais a encontrar. Fueron para apoyar a esos padres y decirles: estamos a vuestro lado para lo que necesitéis. Fueron a esa mujer que, en lugar de vengarse, de buscar su mal, de querer su mal, fueron a decirle: aquí estamos para ayudarte. Llegó al poco tiempo después, día siguiente o no sé cuándo sería, el funeral. La mitad de los que había en el funeral, ¿sabéis quiénes eran? Eran Amish, de la comunidad de ellos. Habían ido al funeral, pero no habían ido con pancartas diciendo justicia, queremos justicia, gritando ira, o enfadados allí. No fueron a eso. En el funeral, un portavoz de los Amish, en nombre de las familias, ¿sabéis qué se puso a decir? Les dijo a los padres y a la esposa de ese hombre: queremos comunicaros que las familias que han perdido a sus hijas os perdonan. Os perdonan. ¿Cuántos haríamos nosotros lo mismo en una situación así? ¿Sabéis qué estaban haciendo estos hombres y mujeres, estos creyentes, en esa situación? Siendo sal en medio de un mundo donde no se comprende. De hecho, hay artículos que salieron que casi menospreciando e insultando lo que habían hecho, que él lo que tenía que pedir será justicia y no perdón. Pero es que Dios no nos ha llamado a demandar justicia, sino a dar perdón. Cuando alguien nos hiere, nos ofende, nos hace daño. Eso es ser sal en medio de una sociedad.
si somos igual que el resto de la sociedad que está a nuestro alrededor, que clama justicia y venganza y hace todo lo que haga falta, ¿dónde está la sal? Tiene que haber sal. Este mundo necesita sal. Hombres y mujeres diferentes, que crean en Dios, que tengan claro lo que Dios les pide, que estén dispuestos a hacer lo que Dios les pide, incluso perdonar. Eso es ser sal. ¿Eso es una respuesta natural? No. Eso es una respuesta sobrenatural, marcada, influida por la presencia de Dios en nuestras vidas, por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos empuja a hacer lo que Dios quiere. ¿Ese hombre merecía el perdón? Eso no es lo que se plantearon. Lo que se plantearon era, primero, no lo merecía, porque el perdón no lo mereció ninguno, porque no ha habido tampoco ni siquiera arrepentimiento. Pero no era lo que se planteaba. Lo que se plantearon era, Dios dice esto, por aquí tenemos que caminar. Y fueron, evidentemente, sal. Marcaron una diferencia en la sociedad. Y creo que eso es parte de la lucha a la que hemos sido llamados tú y yo. Tú y yo hemos sido llamados a ser lo que Dios quiere que seamos. Tú y yo estamos llamados a luchar por ser aquello que agrada a Dios. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Es cierto, y me gustaría seguir ahora con un pequeño texto de Hebreos, donde nos va a ayudar a cómo renovar nuestras fuerzas cuando a veces nuestras fuerzas se agotan. Porque las fuerzas se agotan, la pila se va agotando a veces. ¿A quién no se le agotan las pilas? Levanta tu mano. A nadie se le agotan las pilas. A nadie le mantiene las pilas siempre. A todo el mundo se nos agota en algún momento, ¿verdad que sí? Que no siempre estén agotadas, evidentemente. Pero hay un versículo que me gustaría, porque normalmente leemos mucho en Hebreos, el capítulo 12, leemos el versículo 2, pero nos dejamos el versículo 3, que es el que va después del 2. Pero es un versículo tremendo también, y me gustaría que pudiéramos meditarlo esta mañana también brevemente, en el tiempo que me va a dar, lo que dice. Y evidentemente teniendo en cuenta que a veces nuestras fuerzas flaquean y necesitamos ayuda. Mirad lo que dice el texto. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que vuestro ánimo no caiga derrotado. Que no llegues al punto en el que quieres tirar la toalla. Que no llegues al punto en el que dices, me da igual todo, y sueltas tus brazos y dejas de agarrarte donde estás agarrado. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Que no lo hagas. ¿Cómo? Nos da la respuesta con lo que vamos a leer. Dice, el verbo que utiliza al principio es considerar. La idea de considerar tiene que ver con pensar, meditar, tiene que ver con mirar, tiene que ver con prestar atención a Jesús, que es el ejemplo que evidentemente vamos a encontrar aquí, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que valorar y buscar y aprender y aplicar a nuestras propias vidas. Considerar, meditar, rumiar. ¿Sabéis qué son las vacas las que rumian, verdad? Y otros animales también. Y rumiar es que se tumban y empiezan a darle vuelta al alimento que han tragado antes.
Pues eso es algo que también nosotros tenemos que seguir haciendo. De hecho, tenemos que rumiar lo que tenemos aquí en el texto. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La idea es que sufrió tal oposición contra sí. Y evidentemente Jesús sufrió hostilidad. ¿O no? Sí, claro, de los líderes judíos, incluso de Israel, de la acción diabólica. O sea, sufrió muchísima oposición. Y Jesús tuvo que enfrentar y luchar. Y de hecho es parte de lo que encontramos en las Escrituras, que Jesús también luchó. Y nos dejó el ejemplo para que nosotros siguiéramos luchando. El consejo que encontramos aquí es, mira a Jesús, mira su ejemplo. Los hombres y mujeres que reciben esta carta estaban muchos sufriendo persecución, luchas y problemas, estaban algunos intentando creer que abandonar sería la mejor manera de vivir o de seguir la vida. Y el autor le está diciendo, no abandones. Mira a Jesús. Mira el ejemplo de Jesús. Medita en él. Piensa. Rumía el modelo y el ejemplo de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces nuestras mentes le dan demasiadas vueltas a otras cosas que no tenemos que darle vueltas. Los creyentes, muchas veces la derrota que estamos viviendo, experimentando, el desaliento, el desánimo, la debilidad que experimentamos en nuestras vidas, es porque muchas veces a lo que le estamos dando vueltas en nuestras cabezas no es a lo que Dios dice, sino es a lo que sufrimos, a las circunstancias que vivimos, a las dificultades que experimentamos, a los problemas que a veces experimentamos en nuestras relaciones quizás con otros. Y nuestra mente se llena de muchas de esas cosas. En lugar de pararnos a mirar a Jesús y pensar en Él. ¿Te ocurre a ti eso? Esta de aquí arriba empieza a dar vueltas y a centrarse en las dificultades que estás viviendo, en los problemas que tienes, en las necesidades que te faltan. ¿Te ocurre eso a ti? ¿O solo me ocurre a mí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Aprender a meditar y a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de que hagamos? Que le miremos a Él. Mateo 6, 28. Es un ejemplo también, donde el Señor está hablando, queriendo enseñar a su pueblo a que confíe en Él, a que espere en Él, a que su provisión viene de Dios. Y no se afanen, no vivan en ansiedad, no vivan dominados por los miedos y los temores. Dice el Señor, no, confía en mí. Mira lo que dice el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. De nuevo utiliza la palabra considerar. De nuevo dice, mira, qué es lo que hace Dios en medio de tu vida, en medio de tus circunstancias, y aprende a vivir bajo ese modelo. Tenemos que aprender a vivir de modo que nuestro pensamiento no esté dominado por nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a vivir de manera que nuestro pensamiento no está dominado por circunstancias donde no contemplamos a Dios. El problema no es ver las circunstancias, porque a veces podemos escuchar, venimos al culto, no, vamos a dejar todos nuestros problemas fuera y tal. Bueno, los problemas no los podemos dejar, ya están aquí. Pero los problemas sí podemos verlos a la luz o contemplarlos estando Dios ahí en medio de nuestro problema o no. Si en medio de nuestro problema no está Dios, si no está Jesús en medio de nuestro problema, ¿qué hay? Ansiedad, desesperación, temores, sin fines de angustias. ¿Qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que nos está tratando de decir el texto?
Aprended a corregir la manera de ver, de pensar, para poder centrar tu corazón en lo que Dios dice, la verdad que Dios tiene para tu vida. Es lo que nos recuerda Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Lo haces? Nuestras mentes se llenan de esto. Nuestras mentes contemplan a Dios en medio de los problemas, o en cuanto tenemos un problemita nos angustiamos y nos hundimos porque solo contemplamos el problema. ¿Cómo lo enfrentas, las dificultades que vives? ¿Tú ves tus problemas y contemplas tus problemas y ves a Jesús en medio de tu problema? ¿O contemplas tus problemas y ya está? Y no ves a Dios por ningún lado. Nuestra lucha está en contemplar a Dios aún en medio de nuestros problemas. Porque es Él el que puede traer descanso a nuestras vidas. Venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, cuando está en el centro, incluso de nuestros problemas. Eso es lo que el Señor está queriendo ayudarnos a luchar. Y tenemos que luchar por mirar de manera correcta y sabia lo que vivimos, las experiencias de nuestras vidas, hermanos. Y me gustaría animarte y rogarte, hacerte un ruego, por favor, no desconectes cuando salgas de aquí. No una predicación más, bonitas ideas, está bien, bueno, ya lo había escuchado. Y ya está. Y seguimos viviendo como hasta ahora. Y no hay cambios. Y no hacemos nada. El Señor te está diciendo en esta mañana que no permitas que tus brazos se caigan, que confíes en Él, le mires a Él y encuentres en Él el aliento y la fortaleza que necesitamos tú y yo para seguir luchando en la batalla en la que estamos, seguir hasta el final y ser sal en medio de un mundo complejo. Pero necesitamos luchar para ser sal. Para ser sal y encontrar aliento, para querer ser sal, tenemos que mirar a Jesús, mirarle a Él, mirar su verdad, mirar su palabra. Tenemos que entender qué es lo que Él quiere para mí, qué es lo que yo tengo que cambiar de mi corazón, de mi vida. Y estar dispuesto a decirle, Señor, cambia, transforma lo que tienes que cambiar de mi corazón. Arranca lo que sobra y pon lo que falta. ¿Estás dispuesto a decírselo, Señor? Nuestro gozo, nuestra fortaleza viene de eso. Viene de Él. Y me gustaría animarte, hermanos, no escuches una predicación más, por favor. Busca que Dios siga obrando en tu corazón y en tu vida y te ayude a vivir en medio de esos problemas con paz. La palabra dice que hay paz para nuestras vidas. Aún en medio de las tormentas podemos vivir en paz, no dominados por los miedos, sino por la paz. Pero tenemos que acercarnos a Jesús, tenemos que mirarle a Él constante, y buscar la manera de que de verdad Él sea el centro, sea quien brille, incluso en medio de nuestros problemas y dificultades. Me gustaría terminar con un versículo del Salmo 73, verso 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y a veces hay momentos en los que eso ocurre, ¿verdad?
Pero ahí no termina el versículo. Ahí no termina el versículo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es lo que viene a continuación. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Quien le daba seguridad al salmista, quien fortalecía su vida, quien le daba esperanza y tranquilidad en medio de la tormenta, era donde estaban apoyados sus pies. Jesús. Su tesoro, la porción, era la herencia, lo que les esperaba, lo que iban a recibir, era Jesús. Hermano, que nuestra roca sea Jesús todos los días, todos los momentos de mi vida. Que nuestra porción, nuestro tesoro, nuestra herencia sea el Señor en todas las situaciones, en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Él es el centro, Él es lo mejor, Él es nuestro regalo, Él es nuestro tesoro, el que puede levantar nuestras alas y hacernos volar como águilas. Es Él. Es Él. Porque es cierto que a veces las fuerzas se acaban, se agotan. Pero el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por los desafíos, Señor, que vemos en tu palabra para nuestras propias vidas, por todo lo que tú, Señor, nos llamas a vivir. Gracias porque la vida a la que tú nos has llamado a vivir es una vida sobrenatural, que necesitamos de tu poder, de tu gracia, de tu favor, de tu ayuda, de mirarte a ti, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti, ayúdanos a dejar de mirar, Señor, a izquierda o a derecha, y ayúdanos a clavar nuestros ojos en ti, Jesús. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a verte en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros conflictos, en medio de cualquier situación difícil que podamos estar viviendo. Señor, ayuda a tu pueblo a verte en medio, señoreando, siendo tú el Señor y enseñándonos, recordando que tú siempre usas todo para seguir entrenándonos y fortaleciendo nuestras vidas para poder realmente vivir a tu manera. Señor, te ruego por mis hermanos. Señor, ayúdanos a mirarte, ayúdanos a aprender a rumiar tu palabra, no desechar lo que escuchamos, sino a pararnos, a meditarlo, a reflexionar, a dejar que tú, Señor, inundes nuestro corazón, inundes nuestra mente con tu palabra, que tu palabra realmente more en abundancia, como dice Colosenses, que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor, que tu verdad esté dominando mis pensamientos, nuestros pensamientos, y que cuando vengan dificultades, problemas, Señor, podamos mirarte a ti y mirar tu ejemplo, tu vida, y seguirte como tú quieres. Fortalece la fe de tu pueblo, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer. Señor, llévate la gloria en medio de tu iglesia y sigue ayudándonos a ser sal y luz en medio de este mundo. Sigue ayudándonos a ser diferentes, a que podamos, Señor, seguir tu ejemplo y darte la gloria de esa manera, Señor. Gracias por tu pueblo. Llévate la gloria en el nombre de Jesús. Amén.